Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la iglesia y al servicio hoy. La escritura de Dios para nosotros esta mañana es de primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 1 hasta el verso 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 1 hasta el verso 3. Leamos juntos. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa es la palabra de Dios para nosotros esta mañana y respondemos, gracias a Dios, oremos. Gracias, Señor, por tu presencia aquí con nosotros esta mañana. Abre nuestros corazones y oídos para que podamos escucharte y reaccionar por lo que escuchamos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. A veces, cuando leemos la Biblia o escuchamos un sermón, lo leemos y lo escuchamos sin pensar realmente qué es lo que estamos leyendo o escuchando. Pero no creo que sea un problema aquí, ya que la escritura de hoy deja muy claro lo que estamos leyendo. ¿Qué estamos leyendo aquí? Es una carta. Es fácil saber lo que es porque contiene todas las cosas que son necesarias en una carta. ¿Cuáles son las cosas que se ven en las cartas? Es el nombre de la persona que escribe y manda la carta y el nombre de la persona que lo recibe, los destinatarios de la carta. Y también esperamos encontrar algún tipo de saludo, como hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Ha pasado mucho tiempo? Espero que todo esté bien contigo y con tu familia, algo así. Eso es lo que vemos también aquí en la escritura de hoy. ¿De quién es esta carta? En el verso 1 nos dice, es de Pablo. ¿A quién va dirigida esta carta? En el verso 2 nos dice a la iglesia que está en Corinto. Y el saludo está en el siguiente verso, el verso 3. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En ese sentido, eso parece ser una carta ordinaria que no tiene nada de especial. Pero te digo, esos 3 versos contienen algo más que el nombre del remitente y los destinatarios y un saludo. La escritura de hoy resume toda la carta. Esos son 16 capítulos en 3 versos. Y sirve como un adelanto o preview de lo que Pablo va a escribir en su carta a los Corintios. Ahora, para algunos de ustedes que han leído la primera carta a los Corintios, es difícil no darse cuenta de que Pablo no está contento aquí, sino que está triste, molesto, frustrado, aún enojado. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Aquí está la información de antecedentes. Corinto era una ciudad importante de Grecia, un centro económico y religioso. Es por eso Pablo plantó una iglesia allí. Después de vivir en esa ciudad por como un año y medio, Pablo se fue a otras ciudades para predicar el evangelio y para plantar más iglesias. Después de algún tiempo recibió reportes que las cosas no iban bien y que habían problemas en la iglesia de Corinto. Eso lo vemos en el verso 11, por ejemplo, nos dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Porque Pablo no podía ir allí físicamente, se decidió a escribir una carta
sobre cómo resolver sus problemas. Ahora, ¿cuáles fueron los problemas que tenían los corintios? Todo está bien resumido en los 3 primeros versos de esta carta. Y yo creo que Pablo usa cada palabra aquí intencionalmente tratando de hacer un punto. Por eso es importante que echemos un vistazo a cada palabra con mucha atención. El verso 1 nos dice de quién viene esta carta. ¿Quién escribió esta carta? Pablo la escribió. ¿Quién es él? En el verso 1 nos dice que es un apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. ¿Por qué elige este título? Ya sabemos que en esta época había muchos cristianos que no aceptaban a Pablo como apóstol de Jesucristo. Es porque él no fue uno de los 12 discípulos que fueron elegidos por Jesús. Y también ya sabían quién era Pablo y lo que había hecho a los cristianos, cómo ha perseguido a la iglesia y asesinó a los cristianos. Pero te digo, eso no era el caso para la mayoría de los cristianos que han escuchado el evangelio a través de Pablo. Pero la iglesia de Corinto era diferente. Habían algunas personas que dudaban su autoridad como apóstol de Jesucristo. Es por eso que dice lo que dice en capítulo 9, versos 1 y 2. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. También dice la misma cosa en otra manera. Capítulo 4, 15 nos dice, porque aunque tengáis 10,000 años, en Cristo no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Dice que él, Pablo, fue su padre que los engendró en Cristo. Lo que está tratando de hacer aquí es a recordarles que él, Pablo, tiene autoridad sobre ellos. Esa es la autoridad de un apóstol, de un padre. Así les está diciendo, no socavas mi autoridad, soy un apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Pero creo que hay más. Hay otra razón por la que le dice que él es un apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol viene de la palabra griega apostolos, que significa enviado. Así que lo que está diciendo es que él fue enviado por Jesús, que él no es nadie importante, que él es solo un mensajero que fue enviado por Jesús. Ya sabemos que lo que es importante es el mensaje y no el mensajero, ¿verdad? Por ejemplo, te digo, si compras algo en línea, pide algo por internet, no te importa quién trae el paquete. Lo que te importa es el paquete y la persona que te manda este paquete. Así que Pablo utiliza este título, un apóstol, para que la gente cambie su atención de él a Cristo y su palabra. Eso era necesario porque habían cristianos en Corinto que lo idolatraban y decían, yo soy de Pablo. Eso lo vemos en el verso 12. Es por eso también dice lo que dice en capítulo 4, verso 1. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahí dice que él no es el maestro, sino solo un servidor de Cristo. Cristo es el maestro y que no es el jefe, sino solo un administrador que trabaja para el jefe. Ese es Dios. Así que lo que Pablo le está diciendo aquí es eso. No tengo ninguna autoridad, soy solamente un apóstol.
un mensajero de Cristo que hace la voluntad de Dios. Entonces, en resumen, lo que Pablo intenta hacer aquí es establecer su autoridad para establecer la autoridad de Cristo sobre ellos y para defender la autoridad de la palabra de Dios y el Evangelio. Eso es una llamada. Para eso el Pablo es llamado. Esa es la razón de su existencia. Ahora, en el siguiente verso, el verso 2, habla sobre a quién va dirigida esta carta. ¿Está dirigida a quién? El verso 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. No creo que sea una coincidencia que Pablo usa la palabra iglesia para dirigirse a los cristianos de Corinto. La palabra iglesia viene de la palabra griega eklesia y significa congregación y comunidad. En otras palabras, Pablo deja claro que él no está escribiendo esta carta a individuos, sino a una congregación que está hecha de personas diferentes, pero unidos en Cristo. Su intención se hace más clara si sigues leyendo el verso 2. Nos dice, con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La iglesia o la comunidad cristiana está hecha de todas las personas en cualquier lugar, nos dice. Eso es otra forma de decir, todas las personas que son diferentes, pero invocan el nombre de Jesucristo. Y no hay dos señores o dos dioses que sirven, sino Jesucristo. Ese Señor de ellos, también nuestro Señor. Así que la iglesia es donde hay unidad en la diversidad en Cristo. Pablo le llama la iglesia de Dios porque quiere que ellos entiendan este concepto. Es porque una división existía dentro de la iglesia de Corinto. Y te digo, muchos de los problemas que tenían venían de la división dentro de la iglesia. Por ejemplo, la iglesia estaba dividida sobre quién era su líder favorito. Como te he dicho antes, algunos decían, yo soy de Pablo. Y algunos decían, yo soy de Apolos. Y otros, ellos decían, yo soy de Cefas. Eso es un otro nombre para Pedro. Y solamente tenía respeto a su líder favorito y no escuchaban a los demás. Y hablaban mal de otros líderes de la iglesia, y peleaban entre ellos sobre quién era un mejor líder. A ellos, Pablo le dice que la iglesia no es un concurso de popularidad, que solo hay un Cristo que murió por sus pecados y que solo fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Y todo lo demás son siervos de Jesús. Entonces le dice que debe ser unidos en Cristo. Luego vemos que la gente está dividida sobre la comida. La pregunta específica era, ¿puedes comer la comida sacrificada a los dioses romanos y griegos? Algunos decían, no puedes. Tales alimentos no son sagrados. Mientras otros decían, no importa, la comida es solo comida. A eso Pablo le dice, sí, puedes comerlo, ya que los ídolos no existen, no son reales. Así que la comida no te hace ningún daño. Pero nos dice, si hay alguien que pueda malinterpretar tus acciones o le da un gran problema, no te lo comas. Puedes comer otras cosas. Pablo quería que dejen de pelear sobre la comida, sino pensar sobre la unidad con otras personas. También los cristianos en Corinto estaban divididos porque sus dones espirituales.
Aunque todos los dones espirituales sabemos que son buenos porque vienen de Dios, pero fueron mal utilizados por la gente y estas personas causaron división dentro de la iglesia. Algunos pensaban que ciertos dones eran mejores que otras. Y algunos hablaban en lenguas, en voz alta, durante el servicio, sin pensar en lo demás. Y también habían personas que querían de compartir sus enseñanzas del Señor cuando ya había otras personas enseñando. Pablo le dice que los dones espirituales deben ser utilizados con cuidado para unir y edificar la iglesia y no para causar separación ni conflicto. Y por eso necesitan el amor de Dios. También Pablo se dirige a los cristianos en Corinto de esta manera. Vemos el verso 2. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Pablo le dice dos cosas aquí. Primero, que ya fueron hechos santos y salvados por la gracia de Dios en Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando arrepentimos de nuestro pecado, creyendo en la muerte de Jesús, muerte de Jesús en la cruz por nuestros pecados. Y eso ha sucedido en el pasado, que ya fueron hechos santos y santificados. Pero también somos santos para vivir vidas santas. Pero ¿qué pasó en la iglesia de Corinto? La inmoralidad sexual fue un problema que estaba destruyendo la iglesia. Habían varias personas que se acostaban con otros en la iglesia y habían personas que se acostaban con prostitutas que trabajaban en el templo griego. Y también nos dice que había un hombre que se acostaba con su madrastra. Esas personas que se acostaban con prostitutas que trabajaban en el templo, y habían estas personas. ¿Sabe lo que peor? Lo peor era que habían personas en la iglesia que le decían que eso estaba bien. Pero Pablo les dice que esto no está bien, que están equivocados. Le dice que somos el cuerpo de Dios y que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y Pablo les enseña que el sexo es agradable a Dios, pero debe estar dentro de un matrimonio entre un hombre y una mujer. Esa es la razón por la que Pablo le recuerda que son santificados en Cristo Jesús y también llamados a ser santos. Que todos eran pecadores que fueron santificados en Cristo Jesús cuando murió en la cruz por nuestros pecados, pero no lo hizo para que sigamos pecando libremente, sino para que vivamos una vida santa que es agradable a Dios. Justo como Pablo, que fue llamado por Cristo, ellos fueron llamados para vivir una vida santa y para amar a otros y ser unidos en Cristo. Eso es una llamada. Esa es la razón de su existencia. Así que vemos que Pablo, que escribe la carta, y los corintios, los que están recibiendo y leyendo la carta, fueron llamados por Cristo. Y sabemos que Pablo y los corintios no son los únicos que han recibido esta llamada. Nosotros también fuimos llamados por Cristo. Así que pensemos si estamos viviendo de acuerdo con esta llamada. Jesús nos hizo santos, pagando el precio de nuestros pecados. Eso no era un pase libre que nos dio Jesús, que nos permite hacer todo lo que queramos hacer sin consecuencias, para que sigamos pecando libremente, sino para que vivamos una vida santa que es agradable a Dios.
Así que, ¿cómo estás respondiendo a esta llamada? También Dios nos ha creado diferentes, no solo físicamente, sino también en nuestro pensamiento y nuestra personalidad, que somos seres únicos. También Dios nos dio habilidades diferentes y talentos especiales a cada uno. Y tenemos recursos diferentes. ¿Para qué? Para que podamos compartirlo con los demás y convivir en armonía con otros. Así que te pregunto, ¿cómo estás respondiendo a esta llamada? También ninguno de nosotros es un apóstol, como Pablo, porque no hemos visto a Jesús físicamente, pero somos apóstolos en el sentido de que todos somos enviados con la autoridad de Jesucristo para predicar el Evangelio y para el reino de Dios. Así que te pregunto una vez más, ¿cómo estás respondiendo a esta llamada? Hermanos y hermanas, Cristo nos está llamando en este momento. Recordemos la llamada de Jesucristo y vivamos esta vida respondiendo a esa llamada divina. Oremos. Señor, te damos gracias esta mañana por tu presencia y hacernos recordar nuestra llamada. Aunque somos débiles y somos pecadores, ayúdanos a responder a tu llamada y vivir esta vida como apóstolos enviados por ti, predicando el Evangelio, unidos con otros que son diferentes que nosotros y viviendo una vida santa que es agradable a ti, Dios. Te damos gracias. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Porque sé que vivo estás, me dice la eternidad. Por siempre quiero alabar tu nombre, Dios, glorificar, porque sé que vivo estás, me diste la eternidad. Por siempre quiero alabar tu nombre, Dios, glorificar. Compraste con la sangre que diste en la cruz al morir, crucificado por la humanidad. Ahora vivo estás en mí. Con mis manos quiero servirte, Jesús, me acepto, desesperado por ver tu bondad. Mi alma descansará en ti.
Sí, Señor. Jamás seré igual. Jamás seré igual. Porque sé que vivo estás, merece la eternidad. Por siempre quiero alabar tu nombre, Dios, glorifica. Oh Dios, Señor, me has cambiado, rompiste el muro que nos separaba. En ti soy bendito y camino en tu luz. La victoria yo tengo en ti. Jamás seré igual. Jamás seré igual. Oh, oh. Jamás seré igual. Porque sé que vivo estás, me dice la eternidad. Por siempre quiero alabar tu nombre, Dios, glorificar. Porque sé que vivo estás, me dice la eternidad. Por siempre quiero alabar tu nombre, Dios, glorificar. Sí, Señor. Sí, Señor. Cantemos. Fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. Fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. Fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. Te anhelamos, fuego de
Señor, en ese momento te cantamos esta canción con todos nuestros corazones. Llene nuestros corazones y nuestras vidas con el Espíritu Santo, para que podamos vivir esa vida para ti, para alabarte. Una vida santa por el poder del Espíritu Santo, pensando en la eternidad, el cielo, nuestra casa eterna. Porque sé que vivo estás, me dice la eternidad. Cantemos. Por siempre quiero alabar tu nombre, Dios, glorificar, porque sé que vivo estás, me diste la eternidad. Por siempre quiero alabar, por siempre, Dios, glorificar, porque sé que vivo estás, me dice la eternidad. Por siempre quiero alabar tu nombre, Dios, glorificar. Sí, Señor, sí, Señor, te alabamos, Señor. Oh, fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. Te anhelamos, fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. Te anhelamos, fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. Te anhelamos, fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. Sí, Señor, con tu fuego, Dios. Te damos gracias esta mañana por la oportunidad que podamos alabarte, cantarte esta canción. Esa es nuestra confesión, proclamación, que tú eres el Señor, tú eres nuestro Dios. Gracias hoy por hacernos recordar quiénes somos nosotros, que somos llamados por ti, por tu gloria, por tu reino, por la eternidad. Así que estamos aquí
guarde nuestros corazones, que podamos vivir esta vida solamente para ti. Ahora, hermanos y hermanas, recibe la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión y la presencia del Espíritu Santo esté sobre todos ustedes, ahora y tiempo eterno. Amén. Que Dios te bendiga, tenga una buena semana y te vemos el próximo domingo. Adiós. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús
sin mancha